Dios te guarda, Dios te bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos permite estar aquí una vez más. Deseamos que la paz de Dios abunde en tu casa y en tu hogar. Una vez más, estamos aquí con los temas que elegimos cada semana para que tú seas edificado. Mi nombre es Andrés Bulgo, por si acaso no lo recuerdas, y el ministro Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, mi compañero de milicia. Aquí estamos en esta noche, la cual hemos escogido para hablar de este tema. Se trata de la justicia de Dios. Sé que será un tema muy interesante. También sé que va a contestar algunas preguntas que quizás tú tengas como creyente y no hayas recibido pues la revelación de parte de Dios a través de la Biblia. Así. Sí. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos que Dios se esté glorificando y iluminando los ojos del entendimiento de cada persona que escuchen este video y estas palabras de parte de Dios, porque no es nuestra. Así es, porque las revelaciones tienen que venir de su palabra. Claro, si está fuera de su palabra no son revelaciones de Dios. No. Es que no se necesita nada más. No, la Biblia se contesta sola. Exactamente. Solamente lo que muchas personas dicen revelación es iluminación de la palabra de Dios. Exactamente. La iluminación, por eso Pablo siempre oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos y pudieran ver la luz del Evangelio. Exactamente. La Poder luz, comprender cuál es la anchura, la plenitud, la belleza, la lo grandeza, largo, lo ancho, wow, que tiene. del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Alabado sea el Señor. Así que vamos a leer. La lectura que hemos escogido está en Romanos 10, del versículo 2 al 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Déjame leer eso. Después me dio. Dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí viene. Sí, muy interesante esta lectura. Porque hay gente que se pregunta cómo caminar conforme a la grandeza del Padre. Si nos vamos al Génesis, ministro, desde el principio, hay que abundar sobre esto, el Génesis, Sí. porque ahí podemos ver la justicia de Dios en Abraham. Cuando Abraham vivía en tierra de Ur, creo que era, con su padre. Abraham buscaba a Dios de diferentes modos y formas y no podía encontrarlo hasta que Dios quiso revelarse. Y fue por fe que Abraham caminó, y la Biblia relata como el padre de la fe y el amigo de Dios. Sí, amigo de Dios. Y no todo el mundo, un calificativo que abunda poco en la Biblia, como amigo de Dios. Esa palabra sí, esa palabra se la dijo Jesús a sus discípulos. Mis amigos. Ya Ahora no no son mis siervos, ahora son mis amigos. porque yo les he revelado todas las cosas, así mismo como Él se las reveló a Abraham. Quiso enseñarle, mostrarles cosas, quiso que Abraham se sujetara
obediencia por medio de ninguna ley escrita. De ninguna ley escrita, solamente lo que él podía escuchar del Padre. Y creyó y le fue contado por Como justicia. O sea, cuando hubo la repartición de Lot y él, Lot pensó que iba de robo, porque una palabra llana, muy en el interesante, sentido de nosotros. muy interesante. No, yo voy a cogerlo llano y tú cogerlo. Pero como él creía que Dios podía hacer lo que él quisiera y bendecir a que él quisiera, fue bendecido donde él menos pensaba. Hay algo muy interesante en esto, ministro, y es que usted puede estar seguro que Abraham, así como Lot vio grandes llanuras donde había pasto para sus animales y vio el beneficio que podía obtener de aquellos llanos, Abraham también los vio. Sí. Pero Abraham sabía que no dependía de lo que veía. No. Abraham no se manejaba, no se comportaba, no caminaba de esa manera. Y Abraham vio aquellos grandes pastos. Imagínese usted, yo estoy seguro que Abraham sabía que su primo Lot iba a elegir esas llanuras. Sí, ministro. Porque había que ser una persona con capacidades mentales limitadas para no entender que en verdad él iba a elegir esa llanura donde se veía hermosos pastos y no la parte rocosa y montañosa que le dejó a Abraham. Sin embargo, Abraham le dijo: elige tú, porque yo sé lo que tú vas a elegir, porque tú caminas por vista. Claro, y el problema es que Abraham creyó de que iba a ser bendecido donde quiera que él fuera. Sí, exactamente. Aunque eso no lo libró de cometer errores. Claro, estamos claros. Aunque eso no lo libró de cometer errores, creyó y fue bendecido en todos los puntos. Pero siempre estos predicadores que quieren ser grandes, más grandes que nuestro Señor Jesucristo, siempre toman los personajes donde son gobiernos, Sí. donde están presos, donde le quitaron todo y fue bendecido 10 veces, 7 veces. Sí. No importa que sean 2000 veces o 3000 veces. ¿Ya me entiendes? Cogemos a Moisés como el libertador del pueblo, a José como el gobernador, a Daniel y el esposo de los leones, Sí. en el horno de fuego. Todos esos, Elías descendiendo fuego del cielo, todos esos grandes personajes se toman en referencia, pero se olvidan de Abraham y de este hombre que es justicia de Dios para nosotros. Sí. ¿Me entiendes? Ya todos esos personajes tuvieron sus historias y su época. Exactamente. Moisés dio la ley, el pueblo se regía por la ley para el pueblo de Israel. Sí, claro. En este tiempo somos Israel espiritual, donde estamos regidos por diferentes normas y quieren someterse a una ley, porque Pablo le está hablando a aquellas personas que querían vivir bajo la ley. Sí, pero que hay una hipocresía oculta dentro de la religiosidad que te ofrece la ley como justicia y no la justicia de Cristo. No, porque ellos te hablan de una ley que bendice y que agarra a tus enemigos y lo destruye, de una ley que te pone por cabeza, de una ley donde a pesar de que vengan dificultades, en algún momento tú vas a triunfar sobre esas dificultades y todo va a terminar bien, pero te toman esa parte de la ley. ¿Y por qué no te toman la circuncisión de la ley? ¿Por qué no te toman las diferentes fiestas que se celebraban, que había que celebrarlas, los panes los panes sin levadura? No, porque la ley fue abolida, pero en parte, ministro, en parte. Cuando hablamos del diezmo, Dios le dice, pero Abraham diezmó y no estaba en la ley. Claro. Ok, pero si nos vamos al libro de Hebreo, dice el libro de Hebreo que Abraham pagó los diezmos de los levitas. Sí. ¿Verdad? Y en este día Jesús le dijo a la mujer de samaritana, le dijo, sí, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que los espíritus
que lo adoren en espíritu y en verdad. Y no, no importando el lugar, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos adoradores, pues ya Abraham pagó nuestros días. No hay necesidad de diezmar. ¿Usted me entiende? Entonces se lo pide esa parte, porque en realidad la parte que ellos busquen no es que tú seas bendecido. Es que ellos sean bendecidos. Es que ellos sean bendecidos, por cuanto ellos son las cabezas, los grandes hombres de Dios. Usted lo ve que padres de multitudes. Los ministros, padres espirituales, Sí. tienen multitudes, Sí. tienen hijos por donde quiera, pero entonces Tienen una cobertura especial que tú tienes que tratar de habitar en esa cobertura, pero el problema, ministro, es que los hijos no recaudan para los padres. no. Son los padres para los hijos. Los Si padres para van a recibir, si alguien tiene que recibir una herencia en las congregaciones, son los hijos, no son los padres. Aquí es al revés. Es al revés. Aquí son los padres que quieren recibir Sí, y no los hijos. sí. Entonces podemos, y hay preferencia también. Claro entonces, que sí. entre los hijos. Entonces es notorio la injusticia. Claro, la injusticia. Por eso de entre la Grey envidia a estos grandes hombres. Porque tengo que decirlo de esa manera, envidia esos ministerios porque ellos quisieran pertenecer o manejar ministerios como esos grandes hombres que ellos están viendo. Porque Claro. ellos ven que esos grandes hombres disfrutan del privilegio que debería disfrutar una Grey completa, la disfrutan uno o dos, Pero el problema es que Dios que se lo da. según ellos. Sí, porque le sirve. Pero según la Biblia no. Y según el Antiguo Testamento, había privilegio para el que le servía a Jehová. Había privilegio. Pero Abraham aún, fue rico. pero aún en el Viejo Testamento. José fue gobernador. David fue el segundo. Sí, pero aún en el Viejo Testamento el salmista decía en uno de sus salmos que él es justo y ama la justicia. Sí, le pedía que no le diera mucha riqueza para que no se fuera a olvidar de él y mucha pobreza para que lo fuera a maldecir. No me des poco para negarte y no me des mucho, que me olvide de ti. Entonces también tenemos que ver que estamos tocando un tema que todavía tú lo quieras refugiar en el Viejo Testamento, vas a encontrar que tú no vas a participar. Sí, pero Salomón no pidió dinero, Dios le dio sabiduría y se fue el hombre más rico de Israel. Porque la sabiduría se supone que de alguna manera en este mundo tú consigues beneficio a través de ella cuando la utilizas. Y Salomón la usó conforme a la ciencia de Dios. No, La sabiduría. no. La sabiduría provocó que hasta cierto punto Salomón sintiera inquietud y atracción por las cosas del mundo. Ministro, es porque entró hasta la idolatría. Sí. Y después, el libro de Eclesiastés, ministro, es un libro muy enredado. Es un libro, no es para personas religiosas. Es un libro donde él muestra las veces que se descarrió y todo lo que buscó, y al final dijo, de nada le sirve el hombre buscar todo. El todo del hombre es conocer a Dios. Exactamente. Porque se deleitó. Si ese y cuando la Biblia, porque si leemos Eclesiastés, si vemos cómo él se deleitaba en el alcohol, en el grey de esposa que tenía, o en los magos de aquel tiempo, él buscó refugio para su alma en aquellas cosas que no provocaban exactamente, que no provocaban que él recibiera una saciedad. Por eso, aparte de la riqueza que lo acompañaba como rey, porque era de los más ricos, al final es que él dice lo que usted dijo, de que le vale al hombre, más que conocer a Dios. El todo del hombre es conocer a Dios. Sí, y podemos entender que quizás hasta él fue partícipe, él estuvo en un tiempo hasta depresivo, porque según lo que habla ese mismo libro, dentro de las cosas que él dice, era como si como que todo era vanidad. Estaba vacío. Sí, aquí no hay nada importante, todo es aflicción de espíritu. No hay nada nuevo debajo del sol. Exactamente, entonces tú estás diciendo, esto ni interesante se ve. No, exactamente. Podemos ver que no usó la sabiduría conforme a la ciencia de Dios. David no usó el reinado conforme al mandato de Dios. Ministro, si la justicia de Dios hubiese sido establecida desde el Éxodo,
Zacarías, creo que es el último del antiguo pacto, que está en la Biblia Reina Valera. O de Miquea. Si la justicia de Dios hubiese estado establecida ahí, no había necesidad para otro pacto. No había necesidad para otro pacto. Si la justicia de Dios hubiese estado establecida desde el Éxodo hasta Miquea, por ejemplo, Zacarías, no sé, el último libro del antiguo pacto, que está puesto aquí porque hay Biblia que tiene más. sí. ¿Me entiendes? Hubiese estado, no había lugar para un segundo pacto. No era necesario. No era necesario. Usted podía cumplir todo a través del viejo pacto. Pero ¿qué acabamos de ver? Dice Pablo, Pablo le habla a los romanos, le dice: yo sé que ustedes tienen celo de Dios, ustedes celan a Dios en todas las cosas, pero no es conforme a la ciencia de Dios. Lo están celando raramente, no le están buscando debidamente, no lo están buscando correctamente, lo están buscando mal. Están usando ideas humanas, carnales. Están usando lo que no funcionó desde el Éxodo. Exactamente. Hasta este tiempo todavía buscándolo de una forma incorrecta. Porque desde el principio, y cuando hablo del principio hablo del Nuevo Testamento, cuando las primeras iglesias son formadas y comenzaron a crecer, inmediatamente fue invadida por este tipo de personas, Sí. que comenzaron a manejar las prédicas, los sermones y la grey a la manera de ellos. Y ocurre que desde que nosotros sacamos la voluntad, la forma de Dios para trabajar con personas y con un pueblo, caemos en injusticia. Claro. Porque Se manifiesta la injusticia. el pueblo evangélico se confunde cuando leen en hebreo que manifiestan los grandes hombres, los héroes de la fe. Pero está hablando de una fe, no está hablando de los hombres en sí, está hablando de lo que ellos miraban, decían que miraban al invisible, miraban a Jesús. Es como el producto de lo que ellos aplicaron en sí. O sea, es como que si tú tienes una necesidad de un medicamento y ese medicamento tú te lo aplicas y te sana, lo que te sanó fue el medicamento que tú utilizaste. No fuiste tú que llevaste la solución al medicamento, fue el medicamento que trajo la solución a ti. Entonces la fe que está expresando y que está explicando ahí, está diciendo estos vamos a decirle grandes hombres, fueron grandes hombres no por las cualidades que ellos tenían, No, sino por la sustancia que usaron. por la sustancia que usaron. Entonces le estoy presentando a estos hombres para que ustedes vean el producto que puede surgir de ustedes si ustedes lo utilizan también. Sí, porque si por ejemplo, esos hombres pudieron lograrlo en sí. La Biblia nos dice: puesto Jesús, autor y consumador de la fe. Exactamente. ¿Usted me está entendiendo? Hubieran dicho, puesto los hombres en Pablo, Sí. puesto los hombres en Juan, puesto los hombres en Pedro, puesto los hombres No, en este tiempo no se predica de Juan y de Pedro. Sí. Aleluya. En este tiempo no se predica de Juan, Pedro, ni de ninguno de ellos. Se predica de David, se predica de aquellos profetas que ni siquiera, porque está bien, vamos a predicar de David, pero el final tiene que ser Jesús. Sí. Porque es que, conforme a lo que leímos aquí, la justicia de Dios, dice que ellos ignoraron la justicia de Dios y empezaron a establecer la suya propia. Sí. ¿Verdad? Están ignorando la justicia. Estos predicadores están ignorando la justicia de Dios y están estableciendo la suya propia, porque el fin de la injusticia es Cristo. Wow. El fin de la injusticia es Cristo. Sí. Para todo el que cree. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si voy a hablar de alguien que no reformó nada en el mundo, tengo que caer en la reformación. Tengo que caer en Cristo, porque es que Cristo es la justicia de Dios. Si tú ignoras en la prédica, le daba valor a aquellas personas que miraban al invisible de aquel tiempo.
desechando al invisible, Está inconscientemente o exactamente. conscientemente. Sí, porque si el diezmo hubiese sido tan importante para todos los tiempos, de que Cristo no iba a recoger diezmo y ofrenda en cada reunión. Lo hubiera enseñado. Los discípulos hubieran tenido que diezmar todo. Sí, y no hubiesen mandado a vender o no hubiese recolecta de los vendidos si no le habían quitado el 10%. Quizás pudieran vender, pero tenían que sacar el 10%. Sí, y no se vio, eso no se vio. Sí. Y Pablo no habla de eso. Pablo No. habla de algo que tú estableces en tu corazón. Que te propongan. Sí. Propóngase en su corazón. Y manda, y no tanto eso, sino que de los recogidos también de donativos a otra iglesia. Sí, claro. Y en este Sí. tiempo no se ve eso. No, En este tiempo no se no, ve eso. porque las personas quieren ser cabeza de concilio para recibir de las diferentes iglesias más pequeñas. Sí, pero si tú te asocias a ella, también te quitan tu terreno, ponen lo que tú has trabajado para el reino de Dios, también te lo quitan y lo ponen en el nombre de ellos porque les pertenece, porque ellos son tus padres. Son ladrones, Esto tiene un calificativo. ministros, son ladrones. Esto Porque tiene un calificativo. es que Pablo habla de diferentes congregaciones. Por ejemplo, la Odisea, dice Pablo, lo único que me ayudaron, y le doy gracias por el donativo que le hicieron a tal congregación. Sí. ¿Ya me entiendes? Porque Pablo se preocupaba de que la iglesia fuera una, de que por fe la iglesia pudieran suplirse las necesidades cada una. Porque de la única forma que el mundo puede creer es cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia se ayuda mutuamente. Cuando manifiestan la justicia. Ministro, porque hasta el más malvado ve cuando alguien camina en justicia. Ministro, no hay justicia de Dios. Ministro, Porque, hasta el más malvado ve cuando usted camina en justicia. ¿verdad? Y en la primera iglesia, algo que motivaba y causaba pavor y temor en el remanente que no era cristiano, era la unión que tenían los que eran cristianos, porque había una justicia. Recuérdate que vendían sus bienes para igualarse a su hermano. Ministro, pero que la justicia de Dios, porque hay una justicia establecida, pero es propia. Claro. Una justicia donde tú diezmas y Dios te va a bendecir Sí. grandemente, y entonces la justicia de Dios dice, no acumule la tierra. Exactamente. No puedes servirle a dos señores. ¿No me entiendes? Esa es la justicia de Dios. No soy yo que lo estoy hablando. Porque el gusto mío es tener varios millones, pero entonces estoy violando uno de los mandamientos. Hay injusticia. Y podrá alguien decir, yo lo mío lo he conseguido trabajando. No, Hay injusticia. claro. Porque tienes que descuidar, para tú acumular, tú tienes que descuidar las necesidades de miles que tú puedes ayudar. Sí, no, porque pues, vamos a caer de nuevo. Porque estableciendo su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, no se han sujetado a ella. A veces para refugio de su injusticia hacen pequeñas donaciones. Sacan una migaja de la gran columna o pirámide que tienen guardada. No, porque es que Para darle un refrigerio a su alma, ministro. es que no nos sirve eso de nada cuando estamos violando uno de los grandes mandamientos. No hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones guindan y hurtan. Sí. Porque donde está, y eso que queremos dividir, porque hay un pasaje donde dice la lámpara del cuerpo son los ojos, Es el ojo. y queremos dividir eso como en otra parte, Sí. pero caer en el mismo es por Sí. la avaricia, la codicia que Exactamente. nosotros tenemos, caemos ahí, y después dice, y nadie puede servirle a los señores. Sí. Tenemos que hablar de eso cuando te veas que cojamos esos versículos de arriba y después y lo sacamos sacamos el segundo de contexto y volvemos que no encajan, sí encajan. Lo que pasa es que los ojos nos llevan a cosas que no son de agrado a Dios, cosas que sirviéndole a Dios pensamos que Dios nos las está entregando, y es mentira. Claro, pero él lo revela, incluso habla de que no cuando oramos no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite, Porque para gastar en cosas innecesarias. miren que dice el autor de un libro, que es Dios se hizo pobre, ¿verdad? Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, para que los pobres sean ricos.
¿verdad? Ajá. ¿Pero en qué? En fe. En fe. No en dinero. No. Para que sean ricos en fe. Qué bueno. Sí. Pero entonces la fe que tú tienes la va a poner en aquel que Jesús te dijo, hermano, servirle a dos. Ay, eso sería bueno. Recibo el sacrificio de Cristo, pero me entrego a otro Señor. Sí. No, con el sacrificio de Cristo yo voy a obtener lo que mi corazón desea para entonces abandonar a Cristo luego y servirle a Él. Entonces, si la Biblia me habla de a mí de una justicia que termina, de una injusticia que termina con Cristo, para empezar la justicia de Dios, sería Dios injusto con hacer a uno pobre, con hacer a un millonario y a otro pobre. Sí. Hay personas, ministros, que son tan pobres y se pasan el día orando. Sí. Y Dios no le entrega riqueza. Ah, no, porque es la voluntad de Dios. Ah, entonces Dios tiene excepción de personas. Sí. Si se manejara con la justicia que el hombre representa en este tiempo, entonces Dios vendría siendo injusto. Sí. Porque si usted nota también, hay frases que yo escucho, se podría decir a diario, es que la gente dice, Dios es bueno. Pero cuando usted le pregunta por qué él dice que Dios es bueno, me consiguió mi carro. No, Dios es bueno porque bueno, me ayudó con mi casa. Dios es bueno, no, ¿y por qué para ti Dios es bueno? Bueno, porque me sanó una enfermedad. Entonces Dios es bueno en él porque lo ayudó en ese punto. Entonces, ¿qué diríamos de los niños de África que están muriendo de hambre? Para ellos, Dios es bueno. No se vaya. Entonces, si lo pongo desde ese punto de vista, no Dios es bueno para uno y malo para otro. No se vaya lejos. Dios es bueno con eso. Y por el que tiene años orando por algo que no ha llegado, que no lo ha recibido. Dios es malo. Exactamente. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Por el que se pasa la vida entera orando y no recibe nada de lo que él quiere, Dios es malo. Hasta que no le responda según la justicia del hombre. Sí. Hay personas que mueren con una enfermedad o pidiendo a Dios que lo salve. Sí. Hay personas que piden a Dios por un techo y mueren y Dios no se lo entrega. Exactamente. Dios es injusto. Entonces a ti, porque le sirve, quizás cuidando una congregación, tienen que darte riqueza. Exactamente. Dios es injusto entonces. Incluso, ministro, hay personas que se han alejado de los caminos del Señor porque han entendido que Dios no lo ha ayudado, que se ha hecho oído sordo con ellos, porque ahí sabemos de que hay testimonios de gente que se han pasado toda la vida orando y vencieron y perseveraron en Dios. Pero sabemos de que hay personas que se han separado de congregaciones porque entienden que Dios no escucha, porque no han recibido. Porque la enseñanza, ministro. Pero ahí es que vamos a llegar. El asunto es, exactamente, la doctrina te lleva a entender que si Dios no te regala tal cosa, porque tú estás yendo los domingos a una congregación, entonces eres malo. No, ministro, porque yo no puedo agarrar y mirar a la multitud y decirle, a ti Dios te escogió para llevarte a la nación. No. ¿Usted me entiende? O Dios va a restaurar tu familia. O Dios te va a entregar un apartamento, o Dios te va a entregar una casa, o Dios te va a entregar un carro, o Dios te va a entregar una familia. O todo eso está padeciendo porque en ti hay un ministerio. Sí, eso es falso todo eso. Todo eso se inventa. Injusticia de hombre. Sí. Porque es injusto. Claro, ministro. Porque ahí es donde en el subconsciente de los oyentes cae en que Dios, para ser bueno conmigo, tiene que darme lo que mi corazón desea. Cuando Él me dice que mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Mire cómo es el loco. Ellos aceptan eso, pero no aceptan que Judas fue cogido para perdición. No aceptan eso, pero los otros sí. Y que la Biblia dice, el de ellos profetizar que Dios te escogió, sí, para ellos sí, pero entonces Dios no escogió a Judas para perdición. No, y que la Biblia Judas habla, se perdió por su... Exactamente, porque Dios es malo. Porque lo cogió para eso y Dios es malo. La Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Dios le decía el corazón del faraón. Ah, no, porque el faraón tenía eso. No, el faraón no tenía nada. Dios lo hizo porque es soberano y es su voluntad. Y nadie puede juzgar a Dios. Exactamente. ¿Ya? Eso es así. Entonces, la Biblia establece
que nosotros podemos darnos cuenta quiénes son de Dios Sí, y quiénes no son de Dios. sí. Y en el libro de Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, vamos a caer en la justicia de nuevo. Sí. Pero cuidado si hay gente que está pensando que yo no amo a mi hermano porque no lo hablo, porque no hablo con él. Porque si yo, ministro, alguien tiene una necesidad y yo puedo ayudarlo y no lo hago, yo no lo amo. No es porque yo deje de hablarte, porque hay personas que te abrazan y desean tu mal. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Oiga bien, con esa palabra, amar a nuestros enemigos. Sí, ¿Verdad? sí, Ok, ¿verdad? Enseña que vamos a tener enemigos exactamente. y que un enemigo nuestro no nos va a hablar. Y que va a tratar de destruirnos. ¿Usted ha visto un enemigo hablar? No. Y desea mi mal. Y ahí está hablando de los hermanos. Ni siquiera está hablando de un enemigo, está hablando de un hermano. Sí, Por eso Santiago dice, si alguien va a tu casa teniendo la necesidad de día a día y tú teniendo allí con qué sustentarle, le dice, vamos a orar, calentado y saciado, no está amando a tu hermano. no, ¿Usted me entiende? exactamente. El padre, cuando ve a un hijo pasar necesidad, le duele su corazón y lo ayuda. Sí, ¿Usted me entiende? Porque el padre es un amor único con su hijo. ¿Cómo es que una congregación con su madre espiritual pueda ver a sus hijos pasar necesidad y cerrar contra ellos su corazón y no atenderle a la necesidad? Porque allí tengo que tener una cuenta de banco. Porque tengo que gastar millones y miles de millones y cientos de millones en una banda que va a ser destruida, que se va a quedar, que cuando ustedes ven que hablan del arrebatamiento y dice uno estará muriendo y otro, y será uno tomado y otro dejado, y sin embargo los altares de aquellas congregaciones van a ser llevadas, parece, al cielo. aparentemente. ¿Me Sí, entiendes? sí, Entonces podemos ver la injusticia del hombre, la justicia del hombre plantada, disfrazada injusticia de Dios. sí. Pero qué bueno que tenemos las escrituras, Sí, ministro. que nos hablan y nos permiten identificar a aquellos que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Es que no podemos cerrar nuestro corazón, no podemos cerrar nuestro corazón y hacernos la vista ciega, porque yo le sirvo a Dios y tengo que ser rico. No hay forma de usted ser rico sirviéndole a Dios, La Biblia no a te... menos que no tenga un vicio de lotería, te saque recibe una herencia. Es que esto es muy confuso para muchas personas porque nuestro maestro, el líder que nos mandó a imitarlo, no tenía donde recortar su cabeza. No le interesó tener una mansión, no le interesó tener una cuenta de banco, no le interesó tener un asunto de esto donde ellos cargaban monedas de oro. Para pagar los impuestos tuvo que tirar el anzuelo, mandar a su apóstol a tirar el anzuelo para que los trayera de la boca de un pez y no pasó por su bolsillo, inmediatamente pagó sus impuestos. Quiere decir que no tenía nada encima, no le interesó. Se le ofreció, si usted nota, en los 40 días de ayuno, a él se le ofreció los tesoros de esta tierra, la gloria de los hombres de esta tierra, y él la rechazó. Ministro, pero vamos trasladando a ese mismo tiempo también, donde el Padre espiritual lo seguía más de 5.000 personas en el desierto. Sí, El Padre dolía en su corazón sí, y le dice a los discípulos, hay que darle de comer a esta persona. wow. ¿Usted cree que él le dijo, señores, que es una recolecta, lo que tienen, por favor, que de esta canasta vayan tirando para hacer una compra allí? No, él dijo, denle ustedes de comer. Sí, ¿Me entienden? Denle ustedes de comer. No tienen que hacer recolecta. Ustedes van a ver la gloria de Dios. exactamente. ¿Me entienden? Hoy en día se ve eso, una cuenta millonaria en el banco y haciendo recolecta para poder ayudar a alguien. Jesús puede decirle a ese remanente, bueno, yo no tengo culpa de que usted esté aquí escuchándome, váyanse a unas aldeas por ahí. No, ministro, decirle, bueno, señores, el que tenga dinero
por favor, pase y échelo aquí en esta canasta para mandar a comprar el pan. No había forma de conseguir este pan. Aunque tuvieran dinero, no había forma de llegar a una panadería que tuviera el almacén preparado para abastecer a todas estas personas. Vamos a suponerlo, vamos a imaginarlo nosotros en este tiempo. Vamos a ponerlo en este tiempo. Sí. Vamos a darle de comer. Señor, pero ni con 200 denarios, vamos a poner, ni con 20,000 pesos podemos saciar a estas personas. Denle ustedes de comer. ¿Verdad? Denle ustedes de comer. Sí. Las congregaciones no están haciendo eso. No. Tienen una justicia establecida. Una justicia que no es de Dios. Sí. No es de Dios. Y usted lo ve como se afanan a veces por tener el templo bello, hermoso y esplendoroso. Porque es la casa de Dios. Porque es la casa de Dios, Esa es la casa de Dios. según ellos. Esa. No, pero es porque tiene su justicia establecida. Ahí, Ellos esperan a Dios en esa casa. Sí, Pero nosotros no. exactamente. Nosotros lo tenemos dentro. Porque mora en nosotros y está en nosotros. Porque no habita en templos creados por mano de hombre. Exactamente. El templo puede tener empapado de oro y Dios no está ahí. Exactamente. Pero lo grande es que ellos son tan esplendorosos con esa casa y tan descuidados, se han olvidado del que está debajo de un elevado, se han olvidado de que estén en la emergencia de un hospital, se han olvidado, ministro, de que tiene necesidad, de que tiene hambre. Yo se recuerda el caso de Corintio, donde Pablo dice, porque la casa de Dios son ustedes, tienen que cuidar el templo, tienen que cuidarse de fornicación, porque Dios mora en ustedes. Sí. Ellos no, ellos todavía entienden que la gloria, de momento le cae una nube espesa en el templo para que puedan ver la gloria, ministro. Usted ve que hay visto videos de que cae oro del techo. Eso son los falsos, ministro. Apostasía. Falso, llamando la atención. Aceite de la mano, Sí, escarcha en las manos, falsedad, adivinación, hay mucha adivinación en el mundo. y un grupo de ciegos espirituales alabando a Dios por algo así. Ciego, se olvidan de su palabra, se olvidan de que vendrán falsos profetas y harán prodigios y señales maravillosos. Sí. Pero la palabra permanece para siempre. Y la palabra, yo creo que la fe no está en tu ver los milagros, no está en tu ver cosas grandes. La fe está en tu mirar a Jesús y caminar como Él, actuar como Él, hacer justicia, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos, no desearle la muerte, predicarle al brujo del barrio, no para que Dios lo quite, sino para que se convierta. Presentar a Cristo. No maltratar a los animales. Esto consiste en muchas cosas. Pero la Biblia habla que nosotros somos embajadores. Claro. Un embajador representa a su país. Sí, y lo cuida. Sí. Y lo defiende. Sí. Y ofrece las bondades, las maravillas, los paisajes, los beneficios de su país. Sí. Y su deber como embajador es ese. Sí. ¿Y usted cree que nosotros como embajadores lo estamos haciendo? No. No, las congregaciones Estamos parados en la puerta. de este tiempo, sí, y la hemos cerrado. Sí, no entramos nosotros ni dejan que Aquí no va a entrar nadie. Y usted dice, lo vamos todo para ti. Sí, sí, Violando los mandamientos claro que sí. y estableciendo nuestra justicia. Hay gente que habla de un avivamiento y eso no existe. Aleluya. Ellos podrá venir un avivamiento de apostasía, Eso no existe, el avivamiento no existe. pero un avivamiento de personas que representen el reino de los cielos siempre va a ser un remanente. Es que el avivamiento tiene que empezar por ti. Sí, Y caminar como Jesús. sí, exactamente. ¿Qué avivamiento hizo cuando Jesús empezó? Pues fue el avivamiento. Que la gente
veía seguro, Los milagros. no, los discípulos se siguen, bebé, Le y seguí. ellos le seguían. Entonces, tengo que ver a un rostro angelical dentro de mí. Un rostro angelical. Gloria. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Este tema es un tema muy interesante Aleluya. y creo que es un deber nuestro comprometernos a seguir hablando de este tema. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí este tema, pero usted que nos está escuchando, sí, usted que nos está escuchando, medite en esto que hemos hablado, porque debemos ser, la Biblia habla de que debemos ser mansos como paloma y astutos como serpiente. No debemos dejarnos de mover por cualquier palabra que agrade a nuestra carne. Más bien, debemos ser, como dice la palabra, luz y sal. Y habla de que si hay una luz no debe ponerse debajo de una mesa, sino encima de la mesa para que alumbre a los demás. Y que si somos sal, debemos de donde lleguemos, el sabor de Cristo debe ser percibido por las personas. Porque si la sal se hace insípida, si nos hacemos insípidos, no servimos nada más para ser echado al basurero. No hay otro objetivo. No sirve para nada más. Cuando la sal se hace insípida, solamente sirve para el basurero. Y estas personas que caminan en injusticia, aparentando justicia, son insípidas. Ya no tienen sabor y así mismo van a ser desechados. Entonces deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguiremos tocando este tema y otros tantos temas que necesitan ser hablados en estos tiempos. Deseamos que la paz de Dios abunde sobre tu casa, sobre tu familia. Si es la primera vez que nos ve, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete, que no cuesta nada. Suscríbete. Para que otros también, para que estos videos, conversaciones sigan tocando puertas. Porque en el nombre de Jesús siempre habrá un remanente que va a desear que Cristo sea exhibido y no que nosotros seamos exhibidos. Dios te guarde, Dios te bendiga de una manera especial. Tu hermano Andrés Burgo y Sergio Rodríguez estuvieron con ustedes. Dios les guarde hasta una nueva transmisión.